Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Diana Graciela Quiroz Tuala. Somos el grupo G3. A continuación, vamos a presentar nuestro trabajo de investigación número 2 correspondiente a la asignatura de Inteligencia Artificial. Los integrantes del grupo son Katia Ramos, Guillermo Boza, Aldo Naranjo, Eddie Segarra, Daniela Mendoza y mi persona, Diana Quiroz. El tema a tratar son tipos de redes neuronales. A continuación, tenemos una breve introducción. Bueno, las redes neuronales son tecnologías de la inteligencia artificial, asimismo son métodos que enseñan a las computadoras a procesar datos de una manera en la que está inspirada el cerebro humano. Se trata de un tipo de proceso de machine learning llamado como aprendizaje profundo. Estos utilizan nodos o las neuronas interconectadas en una estructura de capa que se parece al cerebro humano. También crea sistemas adaptables a las computadoras que utilizan para poder aprender de sus errores y mejorar continuamente. De esta forma, las redes neuronales artificiales intentan resolver problemas complicados como la realización de resúmenes de documentos y también lo que son los reconocimientos de rostro con una mayor precisión. Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se detallarán los tipos de redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes, redes neuronales generativas y las redes neuronales transversales. Como actora de conocimiento y como equipo de trabajo, tenemos que llevar el compromiso para lograr este objetivo. Nos basaremos también en fuentes confidenciales como libros, artículos, revistas y estudios de casos de la vida real, ya que en base a ello podemos tener una visión más completa sobre el tema mencionado. Por lo consiguiente, haremos uso de los recursos tecnológicos como software de PowerPoint, la herramienta de Canva para el diseño de las diapositivas que estamos mostrando, también Google Colab para la realización del código del ejercicio en base a a un solo tipo de red neuronal. Y por último, Zoom, que nos permite garantizar una adecuada grabación sobre nuestras sesiones de grupo, facilitando así la documentación, el análisis del código y la debida conclusión de nuestro trabajo de investigación. A continuación tenemos el desarrollo, que forma parte de la descripción de cada tipo de red neuronal. Como primer red neuronal tenemos las redes neuronales convolucionales. Estas redes son las arquitecturas para Deep Learning que están diseñadas para poder procesar datos. Estas también aplican filtros para detectar características locales como bordes, texturas y patrones. Funcionamiento. Lo que distingue de una red neuronal convolucional de otras redes neuronales es su rendimiento superior por medio de las entradas. ¿Cuáles son esas entradas? Las entradas son las imágenes médicas. Estas imágenes se pueden examinar en informes anatopatológicos para poder detectar visualmente lo que son las presencias o las ausencias de células cancerosas en las imágenes. Asimismo, tenemos el procesamiento de audio. Como podemos observar, aquí tenemos lo que son la voz, ya que a través de la detección de una palabra clave se puede utilizar un dispositivo con micrófonos para detectar cuándo se pronuncia una determinada frase o palabra. Es por ello que interviene a través del procesamiento de audio el micrófono. Comúnmente se ha escuchado la palabra oye Siri. ¿Por qué? Porque esta es una inteligencia artificial que permite o adquiere manejos, bueno, del cerebro humano. Es decir, que ellos pueden aprender y a detectar sobre todo las palabras claves con precisión, al tiempo que hacen caso omiso sobre otras frases que independientemente del entorno donde se encuentren, ya sea dentro de una casa o en un carro. También existen tipos de capas eh, convolucional. La primera capa es capa convolucional. Bueno, esta capa
se encarga de aplicar convoluciones a imágenes de entradas para encontrar patrones que luego nos permitan clasificarlas. Como las clasifican a través de números de filtros o también denominado kernel para aplicar a la imagen, también por los tamaños. Por ejemplo, aquí tenemos el primer paso, kernel esperando a ser aplicado. Por medio, bueno, cada kernel se convoluciona en base al volumen de entrada. Y una vez que se convoluciona cada kernel, que ustedes pueden observar en la parte de aquí, esta tiene la salida de cada convolución, produciendo así un mapa de activaciones de 2D. Tenemos la capa convolucional adicional, que estas se agregan a una capa adicional, como su propio nombre lo identifica. Es una capa adicional a la arquitectura de las redes neuronales convolucionales existentes para poder mejorar su rendimiento y sobre todo las tareas en específicas que se vayan a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos el de determinar una imagen sobre una bicicleta. Bueno, esta podemos considerar que una bicicleta es una suma de varias partes. ¿Por qué? Porque se compone de varios componentes. Por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, el cuadro, el manillar, las ruedas, los pedales, entre otros componentes más, que forman parte de la bicicleta. Asimismo, forman parte de un patrón de nivel inferior en la red neuronal. ¿Por qué? Porque esto es toda la combinación de todas las partes que representan un patrón de nivel superior, lo que crea jerarquía de las características dentro de las redes neuronales convolucionales. Asimismo tenemos la capa de agrupación. Esta capa de agrupación permite la reducción dimensional al reducir el número de parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque se clasifican en diferentes tipos de agrupaciones. En cuanto a la agrupación máxima, esta es a medida de que el filtro recorre lo que es la entrada. Una vez que recorre eso, se selecciona el píxel con un valor más alto para enviárselo a la matriz de salida. Como ya hemos identificado, una matriz se compone por filas y columnas, ya dependiendo de cómo el usuario vaya a analizar y también enfocarse, que suele utilizarse más en lo que son las agrupaciones medias. Mientras que la agrupación media es conforme al filtro avanzado para la entrada, el cual calcula el valor promedio dentro del campo receptivo para poderlo enviar a la matriz de salida. En cuanto a los tipos de redes neuronales convolucionales, existen algunos, pero los principales son AlexNet. Según la cita de McWorld 1994, afirma que AlexNet es una red neuronal convolucional profunda que se distingue por 8 capas. Esta se puede descargar una versión más previa, entrenada en la red en más de 1 millón de imágenes de la base de datos de ImagenNet. El BGGNet, según Data Science 2023, menciona que esta es una red neuronal convolucional propuesta por Kachi Moyan y Asimar en la Universidad de Oxford. Y esta se hizo famoso cuando ganó el concurso de reconocimiento visual a gran escala de imágenes. Como se puede evidenciar, en estos dos primeros tipos de redes neuronales convolucionales, valga la redundancia, como se puede observar en las imágenes, tienen relación en lo que son las bases de datos de ImagenNet. Esto les va a permitir en cuanto a lo que son los diseños y sobre todo el de poder analizar cada red convolucional profunda dependiendo de cuántas capas se vayan a caracterizar cada una de ellas, ya que no todos los tipos de redes neuronales convolucionales poseen el mismo número de capas, sino que ya van dependiendo conforme a lo que se vaya a realizar. Por último, tenemos las RedNet Residual Network, que, según la cita de Medium 2023, resalta que la red residual es un modelo de aprendizaje profundo utilizado en aplicaciones de visiones por computadores. La arquitectura en sí fue introducida por Kai-Ming He, Xixiang Zhang, Sorting Ren y Jin Song en el artículo 2015. Es por ello que consideramos que esta es una de las redes neuronales artificiales que permite al ser humano o a nosotros como actores de conocimiento identificar mediante esta inteligencia artificial resolver problemas complicados, sobre todo con la realización de cada uno de estos pasos mencionados. Muchas gracias.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a este apartado. Hoy hablaremos sobre el tema de las redes neuronales recurrentes. Mi nombre es Guillermo Bosa. Sabemos que las redes neuronales recurrentes es un tipo de red neuronal artificial que utiliza lo que es los datos para datos secuenciales o datos en serie de lo que es tiempo. Este tipo de algoritmos de aprendizaje profundo se utiliza comúnmente en lo que son los problemas ordinales o problemas temporales, como por ejemplo puede ser la traducción de idiomas, el reconocimiento de voz y subtítulos de imágenes. Cabe mencionar que está incorporado en aplicaciones sumamente conocidas, como es el Siri y la búsqueda de voz. Las redes neuronales recurrentes utilizan los datos de entrenamiento para poder aprender. Estas se distinguen por lo que es su memoria, ya que toman información de entradas anteriores para utilizarlas en los datos de entrada y en los resultados. Si bien las redes neuronales profundas tradicionales asumen que los datos de entrada y los resultados son completamente independientes entre sí, los resultados de las redes neuronales recurrentes dependen del elemento anterior dentro de la secuencia, aunque los eventos futuros también serían útiles para poder determinar los resultados de una secuencia dada. Pero las redes neuronales recurrentes unidireccionales no pueden tener en cuenta este tipo de eventos en sus predicciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una red neuronal que intenta predecir la siguiente palabra de una oración. Las redes neuronales tradicionales simplemente analizarían la palabra actual, pero las redes neuronales recurrentes considerarían las palabras anteriores a la oración para proporcionar una predicción más precisa. ¿Okay? Ahora tenemos lo que es el funcionamiento del, de lo que es las redes neuronales recurrentes. Como ya se había dicho, las redes neuronales es un tipo de red artificial diseñada específicamente para lo que es el proceso de datos de secuencia como texto, audio o series temporales. A diferencia de lo que son las redes neuronales tradicionales que procesan cada entrada de forma independiente. La clave del funcionamiento de las redes neuronales recurrentes radica en lo que es la presencia de bucles internos que conectan las unidades neuronales de la red. Este bucle permite que la información del pasado se mantenga en la memoria y se utilice para procesar las entradas actuales. ¿Okay? Ahora tenemos lo que son los componentes de, de las redes neuronales recurrentes, que como vemos tenemos tres tipos de componentes. Como primero tenemos las celdas neuronales, que estas son las unidades básicas de procesamiento de una red neuronal recurrente. Cada una de las celdas contiene un estado interno que se actualiza con cada entrada y una función de activación que determina la salida de la celda. También tenemos lo que es los pesos recurrentes, que estos se conectan a las celdas neuronales formando lo que es un bucle interno de las redes neuronales recurrentes, lo cual viene a determinar la influencia que tiene el estado de una celda en el estado de la siguiente. También tenemos lo que es la función de activación, que esta determina la salida de una celda neuronal en la función de su entrada. Funciones comunes que incluyen la tangente hiperbólica y la unidad lineal rectificada. Ahora, como último apartado tenemos lo que es las clasificaciones o los tipos de las redes neuronales recurrentes. Como vemos, tenemos tres tipos. Como primer punto tenemos las redes de Hellman, lo cual son un modelo más simple de la red neuronal recurrente. Este tiene la misma estructura que las redes neuronales alimentadas hacia adelante, salvo que por una única circunstancia, se permite que cada una de las neuronas se retroalimente a sí misma. También tenemos los LSTM o memoria a largo plazo, que esta viene a ser una extensión diseñada para capturar dependencias temporales
de secuencias largas, algo que las redes neuronales recurrentes básicas luchan por hacer, pero no lo consiguen. Dentro de esta misma tenemos dos tipos de, de memorias a largo plazo, la cual es la celda de memoria, la cual es la LSTM, que es la memoria a largo plazo, introducen lo que es el concepto de una celda de memoria que puede mantener, escribir y leer información, controlada por las estructuras llamadas puertas. Ahora también tenemos lo que son las puertas, que esta es la LSTM, que tienen tres tipos de puertas, la cual es entrada, de olvido y de salida, que juntas ayudan a que la red pueda decidir qué información debe almacenarse y cuál debe descartarse. Y como último apartado tenemos lo que es la GRUP, que son las unidades recurrentes cerradas, que esta vienen a ser otra variante popular de las redes neuronales recurrentes, que simplifican aún más la estructura de las LSTM, que anteriormente se habló que es la memoria a largo plazo, manteniendo lo que es la capacidad de poder modelar dependencias a largo plazo. Dentro de esta misma tenemos los tipos de componentes principales, la cual es la actualización y puertas de reinicio. Este tipo de puertas ayudan a que la red pueda decidir qué información debe ser pasada a la salida, permitiendo así que la GRUP capture dependencias para secuencias de variadas longitudes. Y como último apartado tenemos la solución al problema de las desapariciones del gradiente. Al igual que las LSTM, las grúas están diseñadas para poder mitigar lo que es el problema de la desaparición del gradiente, lo cual viene a facilitar el aprendizaje de patrones a largo plazo en los datos. Muchas gracias. Mi nombre es Katia Ramos y a mí me toca dar el tema de redes neuronales generativas GANs. Pues este modelo generativo está basado en el Deep Learning y consiste en la generación de nuevos datos a través de la competencia entre dos redes neuronales, ya que una funcionará como generador y la otra como discriminador. Hablemos un poquito más de estos dos términos. Pues el generador es una red neuronal que se encarga de generar nuevos datos a partir de un ruido, mientras que el discriminador es una red neuronal que se encarga de distinguir si los datos generados por el generador son distinguibles de los reales o no. Para entender mejor este proceso, pues tenemos una imagen. Aquí podemos ver el ruido aleatorio que ingresa al generador. Una vez dentro, el generador va a crear otro sonido a partir del que entró. Y arriba tenemos un conjunto de entrenamiento, pues el generador convierte el ruido en una imitación de los datos para intentar engañar a la red discriminadora. Al ingresar esto al discriminador, pues vemos que la red discriminadora va a intentar identificar los datos reales de los falsos que fueron creados por el generador. Entonces, ahí vamos a ver una toma de decisión. Entonces, esto también se lo puede conocer como un juego de suma cero. Mientras uno gana, el otro pierde. Y el que pierde, pues se le aumenta un cero. De esa forma podemos ver la competencia que puede existir entre el generador y el discriminador, ya que siempre, pues el generador va a tratar de engañar al discriminador. Y pues, como vemos, entre ellos siempre va a haber esa competencia. Y podemos observar que aquí se entrena tanto al generador como al discriminador y existe un ciclo repetitivo. Ahora vamos a hablar un poco de la aplicación. La aplicación de estas redes han sido muy impactantes en la sociedad, entre las cuales hemos tenido el deepfake. ¿En qué consiste esto? Pues son videos o imágenes generadas de forma muy realista para intentar manipular a la gente. Por ejemplo, la generación de rostros realistas, los cuales son muy difíciles de distinguir a simple vista. Como podemos observar, pues, ellos crean otra imagen idéntica, similar, tomando todos los rasgos de la primera imagen. Por eso puede ser muy difícil identificar cuál es la verdadera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que no todo lo que vemos es real. ¿Por qué? Porque ya hemos visto
que de esta manera se han creado noticias falsas, que pues como vemos, no todo lo que vemos es real. Así que hay que tener mucho cuidado. También otra aplicación que tiene es la de mejorar las imágenes. Nosotros podemos tener pues una imagen de hace mucho tiempo que tal vez no tenga color y queremos que ponerle sea nítida, pues podemos mejorar la imagen. Otra aplicación también que hay es la transferencia de estilos. Nosotros podemos tener una imagen y un estilo. ¿Y qué queremos? Que dentro de esa imagen se ponga el estilo que hemos elegido. Pues es otra manera que podemos usar. Ahora vamos a hablar sobre las dificultades que presenta esta red. Pues sabemos que se debe tener en cuenta que para alcanzar el equilibrio se dice que la red es convergente. Pues esta es una de las dificultades que tiene esta red, ya que no se puede tener lo que es la convergencia de la red. Otra dificultad que tenemos es el colapso nodal. ¿Qué pasa cuando el generador produce muestras similares, aunque las entradas sean de muy diversas características? Entonces, el generador encuentra un pequeño grupo que lo logra engañar y entonces ahí es cuando causa para producir otras y puede haber un ligero colapso. También tenemos lo que es las pérdidas informativas. Esto puede pasar cuando el generador está produciendo mientras cada vez da mayor calidad, aun cuando la función de pérdida se haya incrementado. Y debemos tener en cuenta que hay otro punto también, que estos modelos no tienen la capacidad ni están diseñados para almacenar datos. Yo les hablaré sobre las redes neuronales transformers. Las redes neuronales transformers son una arquitectura fascinantemente innovadora en lo que es el campo de la IA, inteligencia artificial, y del aprendizaje automático, principalmente en el proceso de lenguaje natural. Este tipo de arquitectura ha revolucionado la forma en la que pueden abordar las PLN, que vendrían a ser el procesamiento del lenguaje natural. Esto debido a su capacidad para poder manejar con más efectividad la secuencia de datos, siendo eficientes a comparación de modelos anteriores como las redes neuronales recurrentes y las redes neuronales convolucionales, permitiendo grandes avances significativos en la traducción automática, en la generación de textos y en lo que sería análisis de imagen. Su funcionamiento tiene en torno a su arquitectura, la cual está compuesta por lo que es el codificador y decodificador. Su uso intensivo es lo que conlleva a su atención de acuerdo a su mecanismo. El codificador nos sirve en este caso para lo que es entrada, atención autoconsciente, la capa feed-forward y la normalización. Su decodificador nos permite la entrada del decodificador, la atención enmascarada, la atención decodificador y decodificador, asimismo la capa feed-forward y la normalización. Adicional, la salida, el cual es el punto de que el decodificador genera la secuencia de salida final, lo que al final podría transformarse en texto o cualquier otro formato que desee mediante una capa software. Y tenemos por último lo que son los tipos. Hay dos tipos de redes neuronales transformers, son las originales y las especializadas. Por lo general, las transformers originales se refiere a una arquitectura básica, la cual es introducida en el artículo Attention is all you need, que son transformers que se centran en el mecanismo de atención. Estos también son versátiles en su aplicación para tareas generales de procesamiento de secuencias, como tenemos, por ejemplo, la traducción automática y el modelado del lenguaje. Y los transformers
especializados que son una variante o, por decirlo, una adaptación de la arquitectura original de Transformers que han sido optimizadas para tareas específicas, por ejemplo, como la IA, lo que sería el BERT, que se especializa en la comprensión del lenguaje natural mediante el pre-entrenamiento bidireccional, mientras que tenemos modelos como GPT, los cuales se enfocan en la generación de texto modelado del lenguaje. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Aldo Mauricio Naranjo Morán. La parte que me ha tocado es sobre los ejercicios de redes neuronales convolucionales. Primero vamos a ver una característica. Nosotros vamos a desarrollar una aplicación que pueda identificar que lo que estamos escribiendo, el valor escrito, sea un dato numérico. Vamos a identificarlo del 0 al 9. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Necesito que el modelo de aprendizaje, establecer un modelo de aprendizaje y pueda identificar entre un círculo y rayas. En este caso tengo varios números 9 y necesito que la aplicación me identifique que el 9 está escrito con una línea horizontal, inclinada, pero siempre que esté en la línea del lado derecho, me identifique que es un valor numérico número 9. En este caso, también necesito aplicarle una característica para que el modelo de aprendizaje artificial identifique cuándo es un 0, cuándo es un 1 y cuándo es un 9. De esta manera no se va a confundir el sistema de identificar un 0, un 1 o un 9. Para esto voy a establecerle dos características. Si necesito que se me identifique el software, que identifique la aplicación, que sea un 0, yo solamente necesito una neurona de entrada. Esto significa que si tiene un 0, puede ser un círculo, disculpen, puede ser un 0. Si tiene una neurona de entrada y le establezco la característica, sabes que tiene una neurona de entrada, pero va a tener dos círculos. Entonces al sistema le tengo que identificar que va a ser un 8, para que no se confunda entre el 0 y el 8. Con dos neuronas de entrada, un círculo y una línea, el sistema me tendrá que identificar que es un 9. Con dos neuronas de entrada, un círculo sin una línea es un 0. Entonces, con estos valores establecidos, ya el sistema me podrá identificar entre el 0, el 8 y el 9. Unas capas de entrada. Vamos a verificar con una medida numérica de el software. Tiene que identificar una gráfica de 28 por 28 píxeles. Cada píxel lo identifica numéricamente. Tiene 784 píxeles. Tiene capas ocultas y capas de salida. Las capas de salida, pues ya las mencioné, va a ser del 0 al 9. Vamos a extraerle para que sea una convolucional, una característica de aprendizaje convolucional. Necesito agregarle capas de la capa de convolución y la capa de agrupación. Estas dos juntas van a hacer la extracción de características. Sin estas capas, pues simplemente va a ser un aprendizaje normal, sencillo, convolucional, pero necesito que aprenda lo que es convolucional exactamente. Como podemos ver, la capa de convolución identifica que el valor numérico lo descifra en 28 píxeles por 28 píxeles, dando 784 píxeles, y cada píxel va a ser numerado, dándome un total de 32 capas de salida. Iniciamos el código de las redes neuronales convolucionales y primero comenzamos con la importación. Descargamos el set de números a mano etiquetados que tenemos, obtenemos las variables de separación de datos, lo entrenamos y comenzamos con la descarga de información. El código para mostrar en las imágenes se procede al siguiente y nos muestra nuestro modelo de aprendizaje. Después de este modelo de aprendizaje vamos a entrenar nuestro software. Entonces creamos el modelo que ya utilizamos las capas convolucionales de características de agrupación, que va a contar con una capa con 32 núcleos y otra con 64 que va a ser de 2 capas de agrupación. Finalmente, vamos a obtener una capa densa de 100 neuronas. Utilizamos el Keras, le identificamos 32 núcleos de 3×3 y la otra que son 64 núcleos de 3×3. Una vez que ya tenemos el resultado, compilamos el modelo. Una vez realizada la compilación, vamos a mostrar los datos de entrenamiento y prueba que van a ser de 60K y 10K. Nuestros datos de entrenamiento, los que van a ser unos metadatos, y vamos a trabajar por lotes de 32. Repetimos y mezclamos de manera aleatoria para que el entrenamiento no se aprenda las cosas en orden. Es necesario que
que nuestro entrenamiento no vaya a captar, a entender las cosas en un orden específico. Las vamos a aliar, se da una aleación de forma aleatoria y se lo reentrena. Realizamos el entrenamiento y comenzamos con el spot de 1 de 60. Este proceso se demora mucho, así que por eso lo hemos hecho en diapositivas. Una vez que finaliza el entrenamiento, vamos a obtener y a descargar. Lo convertimos a un TensorFlow JS y lo exportamos. Ya una vez exportado nuestro documento, vamos a obtener un resultado donde en la parte superior ingresamos nuestro número, ingresamos cualquier valor y el sistema nos da el resultado si que es un 9 o es un 8. Y efectivamente, como lo hemos entrenado en este caso, digito un número 9, escribo, perdón, un número 9, tiene un círculo, una línea. El método de aprendizaje con las características de extracción del método de convolución nos detecta que es un 9. Si tiene dos círculos, no importa si son redondos o aparentan ser redondos, pero el sistema Keras lo va a detectar como que es un 8 y nos da como resultado un 8. Muchas gracias, compañeros. Esa fue mi parte de exposición. Estimados compañeros, estimada docente, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eddy Segarra Guevara. Soy parte del grupo 3 y en esta ocasión me ha tocado realizar las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Bien, para concluir entonces lo que es el fascinante mundo de las redes neuronales, podemos decir que en este viaje apasionante, hemos profundizado en 4 tipos principales de redes: las redes recurrentes, las neuronales generativas, las convolucionales y las transformes. Cada una de ellas posee características únicas que las convierten en herramientas valiosas para abordar diversos problemas en el ámbito de la inteligencia artificial. Así pues, en el caso de las redes recurrentes podemos decir que vamos dominando secuencias, ya que las redes recurrentes son expertas en procesar datos secuenciales como texto, audio o señales de tiempo. Su capacidad de memorizar información les permite modelar dependencias a largo plazo, haciéndolas ideales para tareas como el reconocimiento de voz, la traducción automática y el análisis del lenguaje natural. En el caso de las redes neuronales generativas, son las que funcionan creando a partir de la nada, como decimos. Las redes neuronales generativas poseen un don extraordinario que es crear contenido nuevo y original. Entrenándolas con grandes conjuntos de datos, pueden generar imágenes realistas, música cautivadora, incluso texto creativo. Su potencial es ilimitado, desde el desarrollo de nuevas formas de arte hasta la creación de datos sintéticos para entrenamiento. En el caso de las redes neuronales convolucionales, podríamos decir que son las maestras de las imágenes, ya que son especialistas en el procesamiento de imágenes. Su arquitectura, inspirada en el cerebro humano, les permite extraer características visuales muy complejas como bordes, texturas y objetos, con una precisión impresionante. Son la fuerza impulsora detrás del reconocimiento de imágenes, la detección de objetos, de análisis y de video. En el caso de las redes transformes, vienen revolucionando el procesamiento del lenguaje natural. Las transformes han revolucionado el proceso del lenguaje natural, ya que su arquitectura basada en la atención les permite comprender las relaciones a largo plazo entre las palabras en una oración, superando las limitaciones de las redes neuronales. Esto las convierte en herramientas invaluables para las tareas como la traducción automática, la generación de texto y la respuesta a preguntas. Tenemos entonces un universo de posibilidades abierto. Las redes neuronales han abierto un mundo de posibilidades en el ámbito de la inteligencia artificial. Su capacidad para aprender de datos, identificar patrones, realizar tareas muy complejas, las convierte en herramientas indispensables para abordar los problemas desafiantes en diversos campos y sobre todo en la actualidad de nuestro mundo. Entonces, para anotar las conclusiones, podemos decir que las redes neuronales recurrentes son ideales para procesar datos, secuencias como texto, audio o señales del tiempo. Las generativas, en cambio, pueden crear contenido nuevo y original como imágenes, música, texto y video. Las redes neuronales convolucionales
Son expertas, en cambio, en el procesamiento de imágenes, extrayendo características visuales complejas, inclusive ayudando a identificar imágenes que pueden ser creadas por otras inteligencias artificiales. Las transformers, en cambio, han evolucionado el procesamiento del lenguaje natural, comprendiendo las relaciones a largo plazo entre las palabras. Las redes neuronales entonces ofrecen un sinfín de posibilidades para abordar problemas desafiantes en nuestros diversos campos, sobre todo en el de las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias, eso serían las conclusiones.